Hola mentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí la doctora Beatriz Abadía. Hoy tenemos un vídeo muy interesante, ¿no? Porque vamos a hablar de... Hay unas capas embrionarias que determinan cómo se crea nuestro cuerpo, ¿no? Cuando estamos en el embrión, en nuestra madre. Pero esas capas embrionarias, en teoría, según la teoría de Hammer, determinan cómo enfermamos. Entonces, claro, es algo muy peculiar todo esto. Entonces, si quieres entender que lo mismo que nos da la creación es la misma información que luego va a hacer enfermarnos, te animo a que te quedes en este vídeo, que es la tercera ley de Hammer. Os recuerdo un poco, para los que no hayáis visto los anteriores vídeos, que Hammer fue un médico alemán que hizo una teoría de la nueva medicina, una teoría un poco diferente de cómo enfermamos. Nos dijo que había un conflicto emocional importante, inesperado, no vivido, no expresado, y que ese conflicto intenso emocional creaba que se activaran una serie de programas biológicos celulares grabados en nuestro organismo y que eso determinaba la enfermedad. Y él había pasado con su hijo, se había muerto su hijo y él había desarrollado un cáncer testicular. Qué casualidad, ¿no? Que además fuera en el testículo, relacionado con la vida y con los hijos, ¿no? Y esto es lo que él decía, ¿no? Entonces estudió más de 20.000 pacientes, estudió sus historias y además descubrió una serie de focos de Hammer que llamó en los escáneres cerebrales, donde aparecían determinados focos relacionados con la enfermedad que iba a desarrollar esa persona. O sea, había un conflicto, aparecían los focos de Hammer y luego había una enfermedad en el cuerpo. Y además dijo que había dos fases en la enfermedad, una primera fase y una segunda fase. En la primera fase donde se vivía ese conflicto y una segunda fase cuando se solucionaba ese conflicto aparecía otra serie de síntomas que a veces estaba relacionado con la enfermedad. Y por eso él decía que cuando aparece la enfermedad a veces no era nada malo, sino que realmente era algo bueno que era porque se había superado un conflicto. Ojo a todo esto. Entonces, algunas personas me habéis dicho, claro, si las leyes de Hammer, ¿no? Son leyes y se cumplen siempre. Yo aquí quiero dejar muy claro, muy claro como médico, que soy de medicina convencional, quiero dejar claro que yo os pongo las leyes de Hammer porque para mí tienen sentido en algunas partes, pero en otras no. Considero que las leyes de Hammer hoy por hoy no están totalmente desarrolladas y me mojo completamente. He visto miles de pacientes en mi vida y os puedo decir que la enfermedad es algo muy complejo muchas veces y es multifactorial y que no responde solamente a un conflicto biológico, puede responder en momentos determinados a un conflicto biológico y eso sí que es entendible y que ese impacto emocional ha tenido importancia en esa enfermedad que ha tenido esa persona, pero no solamente eso, sino que muchas veces juegan otros factores importantes determinantes. Entonces, esto quiero dejarlo claro, por eso para mí no es una ley, aunque digan leyes de Hammer, para mí es más una teoría que, como digo, me gustaría que la ciencia la explorara cada día más, pero considero y me mojo que Hammer tiene partes de razón y otras partes donde se me queda cojo, sintiéndolo así, pero no por eso yo quiero conocer las leyes de Hammer y quiero exponerlas para quedarnos con lo que nos sirve. Y al final de las exposiciones de las leyes de Hammer, que ya me falta la cuarta y la quinta, hoy vamos a hablar de la tercera, tengo el vídeo de la primera y la segunda, os diré cómo, al final, cómo todo esto de Hammer, cómo trasladarlo a nuestra medicina convencional. Eso, al final, yo soy una mujer práctica. A mí, sí, teoría, pero cómo lo bajamos a la tierra, todas estas leyes de Hammer, ¿no? Y mucha gente me escribe, sí, pero ¿y ahora qué? ¿No? Es que las leyes de Hammer no enfocan en el tratamiento a la persona, nos ayudan a entender la etiología, cómo se crean las enfermedades. A eso nos ayudan las leyes de Hammer, no al tratamiento, aunque sí, o sea, no desarrolló una teoría de tratamiento Hammer, para que me entendáis, pero sí que nos ayuda a poder tratar mejor las enfermedades, es decir, de una forma más integrativa. Pero eso lo tengo dedicado al último vídeo que haga sobre las leyes de Hammer, donde os diré cómo bajar a tierra todo esto, ¿no? Cómo bajar a tierra las leyes de Hammer. Bueno, pues dicho todo esto, sí que considero desde la medicina
que los impactos emocionales, por eso estoy haciendo este proyecto Mentes que Curan, por supuesto, donde las emociones son un punto súper importante en nuestras enfermedades, pero no es lo único, lo siento en el alma, pero no es lo único, pero sí que juegan un papel fundamental en nuestro equilibrio, en nuestra armonía. Entonces, la enfermedad muchas veces surge como un desequilibrio psicoemocional, y eso es así, como un factor importante, pero no el único, no el único. Y claro, muchas veces cuando equilibramos nuestro mundo psicoemocional, nuestro cuerpo se pone en equilibrio y no tenemos esa enfermedad. Entonces, es un punto muy importante, por eso este canal está dedicado a eso, pero esa exclusividad, ese todo o nada, allí ya entro en discrepancias. El todo o nada, cuando las personas que nos dedicamos a la sanidad y que estamos abiertas, con ojos abiertos, viendo miles de pacientes, nos damos cuenta que el todo o nada no existe y que incluso yo me mojo aquí en este canal, me pongo a deciros que hay algo más allá que nos lleva a enfermarnos, que no solamente forma parte de este plano físico y psicoemocional, sino que hay veces que nuestro espíritu o nuestro alma, o como digáis, la forma que tiene de decirnos que por aquí no es con la enfermedad. Tanto haya sido programada antes de venir como una llamada de atención que no vamos por el buen camino. Pero bueno, esto es un tema complejo que no voy a entrar ahora mismo en este vídeo a hablar de esa teoría un poco también espiritual de la enfermedad, pero considero, como médico que he visto lo que os digo miles de pacientes, que muchas veces se me queda corto todo, se me queda corto Hammer, se me queda corto el multifactorial y que hay algo más allá que hace que determine por qué tú ahora mismo pasas por esta enfermedad. Entonces es muy complejo el tema, no es tan sencillo como para decir a todo es café, pero sí que es verdad que en la teoría de Hammer creo que hay mucha verdad y que creo que a veces los conflictos psicológicos, los conflictos emocionales importantes, impactantes, inesperados, vividos en soledad con uno mismo, no porque no los hayas expresado a la gente, sino que la gente no se puede hacer una idea del impacto tan grande que te ha causado a ti eso que has vivido, ¿no? Creo que sí que puedan crear, despertar determinados programas biológicos que tengamos y que lleven a enfermarnos. Sí que creo en eso, pero que no es todo así. Y que también considero que la enfermedad, cuando surge y Hammer nos dice que se está resolviendo el problema, puede ser que sí, pero en este mundo en el que vivimos estamos impregnados tanto de miedo que nunca podemos cogernos de las teorías de Hammer o de las leyes de Hammer, porque podemos no ayudar al paciente. Si le decimos, no pasa nada, esto forma parte de la curación. No, porque esa persona, si no está en un proceso muy importante de no tener miedo y de ir apoyándose como tiene que apoyar, le vamos a llevar a que le pase algo grave. Entonces tenemos que tener mucha responsabilidad también como médicos, y las personas que nos dedicamos a ayudar a otros en la salud, tenemos que tener también una parte de esa responsabilidad. Por tanto, hay que usar todo en el beneficio de las personas según en el momento en el que esté cada persona. Entonces, pero es importante que lo conozcamos y que podamos implementar la teoría de Hammer en nuestra práctica convencional, ¿no? Para ayudar a las personas, como una herramienta más. Por eso estoy haciendo esta serie de vídeos tan importantes, ¿no? Por eso estoy abordando la teoría de Hammer, porque considero que hay una parte importante de verdad en las teorías de Hammer, pero que necesitamos más para adentrar. Entonces, la tercera ley, que es la que vamos a hablar hoy, realmente es la que yo creo que marca una diferencia, en una innovación en lo que dijo en las leyes de Hammer, porque hasta ahora los que nos dedicamos a la medicina o a la sanidad o a la salud nos damos cuenta de cómo las emociones y el mundo psicoemocional juegan un impacto importante en nuestra salud. Y hasta aquí Hammer, pues es lo que nos había dicho con estas primeras leyes, ¿no? Un poco.
Y también vemos como médicos que tienen distintas fases las enfermedades, que no es, anda, aparece de la nada, ¿no? Esto también lo entendemos los médicos y que llevamos tratando a pacientes, sabemos que no, que una enfermedad, yo voy siguiendo a los pacientes mucho tiempo hasta que desarrollan la enfermedad. Por ejemplo, yo veo signos antes de que aparezca esa enfermedad con ese nombre y apellidos en el paciente, por tanto, sé que hay una serie de fases en el organismo. Entonces, hasta ahora la primera y la segunda ley de Hammer, bueno, nos dicen estas cosas importantes, pero bueno, los que nos dedicamos a esto, pues sabemos un poco que sí, que es así, que es de esta manera. Pero en la tercera ley de Hammer viene a decirnos algo un poco diferente, ¿no? Es un poco lo que quiero traer hoy. ¿Y qué nos viene a decir Hammer en esta tercera ley? Nosotros cuando nos formamos, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, empiezan a hacer una serie de divisiones celulares. Y en estas divisiones celulares, a la tercera o cuarta semana de gestarse ese embrión, empieza a dividirse en capas germinales. Al principio hay 2 capas, primero hay una, luego hay 2 y luego hay 3 capas germinales. Estas capas germinales, que es el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, van a dar desarrollo a las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Claro, yo recuerdo los primeros meses de medicina estudiando esto y lo recuerdo como, Dios mío, no me entero de nada. Qué dificultad en la formación del individuo, ¿no? ¿Por qué se desarrollan unos órganos de una manera, otros órganos de otra? Unos se desarrollan en las primeras semanas, otros en las segundas, otros Bueno, qué lío, ¿no? ¿Qué información tan precisa tiene que haber en esas células para poner en marcha cada cosa en su momento? Y que cada cosa, cada órgano se vaya desarrollando en su momento y cada cosa se desarrolle de unas determinadas células en concreto. Pero si todas las células tienen todos los genes, ¿cómo en unos sí y en otros no, no? ¿Cómo en unas células se apagan uno y en otras se encienden otros? ¡Wow! ¡Qué complejidad!, ¿no? Entonces te das cuenta de que realmente entender todo este proceso tan mágico solo desde la materia, desde este mundo, no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, ¿qué dijo Hammer aquí? Que en dependencia de los conflictos emocionales que vivimos, activamos unas determinadas partes de nuestro cerebro, la corteza cerebral, la sustancia blanca, el cerebelo, el tronco cerebral, y esto está conectado con esas capas embrionarias en su momento y determinan por qué sale la enfermedad en un punto o en otro según de dónde haya nacido esa información. Es decir, que hay una conexión entre nuestros puntos cerebrales y nuestras capas germinales. Voy a irlo explicando un poco más y además os he hecho unos ejemplos para entenderlo. Mirad, del endodermo, esa capa germinal que se llama endodermo, que no hace falta los nombres ni nada, pero es donde nacen nuestros órganos más primitivos. Y nuestros órganos más primitivos son sobre todo pues, el tubo digestivo, ¿no? Todo lo que son los tubos, y el aparato respiratorio, ¿no? Entonces, él lo relacionó con el tronco cerebral, con la parte más primitiva de nuestro cerebro. El tronco cerebral es donde están nuestras funciones vitales, ¿no? Aunque aquí yo discrepo porque a nivel fisiológico y anatómico no está conectado como él lo dice. Entonces no acabo de hilar esas conexiones que crea él. Y es lo que a mí me gustaría que nuestro método científico estudiara. Porque me parece muy interesante la teoría y creo que tiene puntos que tiene su punto de razón, pero me falta una conexión. Me falta una conexión para poder apoyar totalmente esta teoría y decir, y yo creo que se podría estudiar de verdad un poquito más profundamente, ¿no? Entonces, los órganos del endodermo, como he dicho, por ejemplo, el tubo digestivo y el respiratorio, entonces son para la supervivencia básica, para la nutrición, ¿no? Entonces, aquí lo importante, según el conflicto, es cómo tú le hablas a tu cerebro, ¿no? ¿Qué es lo que interpreta tu cerebro? Al final tú tienes un ordenador y tu cerebro interpreta lo que tú le estás diciendo, ¿no? Entonces, imaginaros que yo digo, este sistema digestivo se ha formado, forma parte también mi hígado, mi páncreas, y por ejemplo, el hígado es un
para que me entendáis, el hígado es donde cuando comemos todos los nutrientes van a pasar por allí, van a eliminarse los tóxicos, va a crearse depósitos de energía, es decir, que nuestro hígado lo necesitamos para la supervivencia, es un órgano por excelencia de todo ese procesamiento metabólico de vida, ¿no? Entonces, cuando una persona, imaginaros que tiene, yo qué sé, 5 hijos, ¿no? Imaginaros de repente que así, de la nada, pasa algo muy grave en su fábrica y se queda sin trabajo, pero de la noche a la mañana. Claro, vive al día porque tiene 5 hijos y no tiene dinero más que para, si no trabajaba, no tiene dinero para sustentar a todos esos hijos, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginaros esto. Y además no tiene otros recursos porque no sabe hacer otras cosas y de repente estaba además esa persona muy implicada en esa fábrica, se veía en la vida en esa fábrica, no quería más que esa fábrica, no tiene una flexibilidad mental, es una persona muy rígida, que era esa fábrica, sabía sus conocimientos y todo eso, y de repente un choque emocional impresionante, se queda sin trabajo, se queda sin sustento. Y entonces él dice, en su mente, lo vive como un choque emocional muy importante y dice, no tengo sustento, ni para mí ni para mis hijos, ¿no? Y esa repetición de esa intención, de esa emoción tan grande, y además, claro, ¿cómo voy a hacérselo ver a mi familia que les dejo sin sustento? ¿No? Lo vive por dentro, no lo expresa, pero a regañadientes intenta, sí, buscar otros empleos, pero a regañadientes vive ese conflicto tan importante que le ha supuesto para él, y lo vive, ¿no? No estoy sin sustento. Y entonces de repente esa persona empieza con problemas hepáticos, porque allí está la base del sustento, es decir, incluso crea un cáncer hepático, ¿no? Es lo que diría Hammer, ¿no? Ese impacto biológico ha impactado en los focos de Hammer, están en las zonas del tronco cerebral y eso lleva a un desarrollo de un cáncer. Eso sería la teoría de Hammer, ¿no? Entonces, si esa persona soluciona ese conflicto, va a aparecer, esa enfermedad va a surgir como solución de ese conflicto, pero claro, nosotros entendemos que está enfermo y esa persona tiene miedo y entonces genera más y más estrés y todavía esa enfermedad, en vez de ser una cosa que ayuda, o sea, que realmente está en momento de resolución, no está en momento de resolución, sino que todavía pues le lleva a estar peor, a angustiarse más y a emprender otros conflictos, ahora el conflicto de la enfermedad, ¿no? Entonces es un poco complejo. Pero realmente surgiría así la enfermedad según Hammer. Y según lo que yo me estoy diciendo, me estoy quedando sin sustento, mi mente lo interpreta diciendo, que te falta sustento, pues ya voy a hacer yo para que en el hígado, para crear más células, más hipertrofia celular y crear esto. Porque claro, Hammer dice que hay varias formas de reaccionar biológicamente, creando una tumoración para compensar, destruyendo tejido, como una úlcera, también para como crear una especie de espacio, como una solución, y bloqueando y desbloqueando, es decir, obstruyendo determinadas, por ejemplo, obstruyendo el sistema digestivo para retener o desobstruyendo para eliminar, ¿no? Son sus respuestas. Que lo que os digo, que a mí me falta un poco aquí de más desarrollo, pero puedo entender lo que Hammer quiere decir. Y para mí lo más importante que tiene esta tercera ley de Hammer es que ojo cómo nos hablamos y ojo cómo lo interpreta nuestro cerebro, porque en esa interpretación puede activar determinados programas biológicos, ¿no? Y él lo relaciona con el ectodermo, el endodermo y el mesodermo y los órganos, pero que a mí es lo que os digo que me falta esa conexión un poco más profunda. Pero sí que entiendo y comprendo como médico que según cómo nos estemos hablando y con qué intensidad y con qué emocionalidad, estamos transmitiéndole una información a un programa biológico que no entendemos del todo, ¿no? No entendemos del todo. 100%. Entonces, pero me faltaría esa conexión. Entonces, por ejemplo, en el mesodermo, ¿no? En el mesodermo, que digamos, el mesodermo es
la parte la parte embrionaria que va a formar todos los vasos, el corazón, todo el soporte de nuestro organismo, los huesos, los músculos, eso lo hace el mesodermo, la capa germinal del mesodermo. Entonces, claro, si nos damos cuenta, así como el endodermo tenía que ver con la supervivencia, el mesodermo tiene que ver con el soporte, ¿no? Con la estructura, ¿no? Entonces, claro, imaginaros que... Aquí os he hecho un par de ejemplos, pero imaginaros, por ejemplo, que yo estoy pasando por un trastorno de ansiedad, que vosotros los que me seguís sabéis que tengo vídeos específicos de ansiedad y que de repente te ha parecido pues, un impacto emocional, te has quedado con trastorno de ansiedad y tú te estás repitiendo que eres débil, ¿no? O sea, cuando tú te pasó eso, en tu mente sentiste la debilidad, ¿no? Y a raíz de todo eso, de sentir esa debilidad, te aparecen problemas óseos, por ejemplo, o musculares, una fibromialgia, por ejemplo. Está relacionado con el soporte de nuestro organismo, con los músculos, con los huesos, ¿no? Entonces aparecen problemas en esas zonas del cuerpo porque tú te estás diciendo que eres débil. De alguna forma es una falta de autoestima, ¿no? Entonces aparecen problemas relacionados con el mesodermo, con esa capa. Por ejemplo, el ectodermo, que es la siguiente capa, está relacionada con la formación de nuestro tejido nervioso y de nuestra piel. Entonces, y está relacionada con la parte más evolucionada de nuestro ser, ¿no? El sistema nervioso, a nivel de la corteza cerebral, a nivel de la piel, ¿no? Y entonces, esa capa estaría relacionada, según Hammer, con lo social, con nuestras relaciones, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un problema de relaciones, imaginaros una ruptura de pareja repentina, mira, me han puesto los cuernos y me ha dejado mi marido y de repente me veo en una situación que no sabía ni lo que era, ni me lo veía venir, lo vivo intensamente, de repente me he divorciado con los hijos, mi marido está con otra, ¿no? Imaginaros todo ese drama vivido y además, y aún encima como tengo este orgullo a mi marido que le den por saco y a ver si le hago lo peor y lo vivo en esa intensidad, pues de repente me aparecen muchos problemas en la piel, porque es ese contacto de las relaciones, ¿no? Y eso es lo que decía Hammer, ¿no? Entendemos pues que no solamente las capas germinales forman nuestras estructuras del cuerpo, es decir, el endodermo forma el sistema digestivo y respiratorio, el mesodermo forma nuestros vasos, nuestros músculos, el ectodermo forma nuestro sistema nervioso, nuestra piel, ¿no? Y iríamos desgranando todos los órganos porque luego los órganos son muy complejos y tienen parte de todo, pero así a grosso modo, para hacerlo sencillo, entonces Hammer decía que según la información que le estoy dando a mi cerebro, cuando vivo ese conflicto emocional importante, biológico, impactante, y le digo, no tengo sustento, me siento débil, siento este abandono, ¿no? Siento pues que me han dejado, pues según lo que yo le informo a mi cerebro es como si hubiera una conexión donde yo puedo activar programas biológicos porque mi cuerpo entiende que algo me está pasando y entonces mi cuerpo me quiere ayudar y como me quiere ayudar, me quiere hacer fuerte, me quiere dar sustento, me quiere que no me sienta solo y abandonado, pues entonces hace todos esos programas, activa todos esos programas y intentándonos ayudar. Y esto sí que yo también lo veo como médico, que muchas veces las enfermedades aparecen en un intento de ayudar a la persona, pero que hay veces yo les digo a mis pacientes cuando tengo que poner tratamientos, tu cuerpo está intentando reparar este daño que tienes. Y eso lo vemos con la enfermedad, los médicos. Pero se pasa de frenada. Y esa enfermedad que se ha desarrollado para intentar ayudar a una parte del cuerpo, se está pasando de frenada y en vez de intentarte ayudar te está creando un problema. Y eso es lo que yo veo con la enfermedad. Que la enfermedad sí que entiendo que pueda surgir muchas veces como una forma de reparación,
pero a veces el propio cuerpo no tiene ese control de esa respuesta y por eso si no la controlamos a veces externamente, esa respuesta se pasa de frenada y entonces crea esa pérdida de vista, por ejemplo, en mi caso, en los ojos a las personas, o crea la muerte con un cáncer a otra persona, porque se pasa de esa frenada. Igual quería reparar algo, es verdad, y era como consecuencia de algo que se había creado, pero se pasa de frenada. Por eso tenemos que entrar la medicina convencional a ayudar a las personas, porque si no, por muchas veces que volvamos a reequilibrar la parte emocional y la parte del conflicto, no es suficiente muchas veces. Y esto es lo que yo quiero entender, porque mucha gente va a la brava y dice, no, yo si me equilibro, seguro que funciona. No, vamos a intentar tener todas las herramientas, vamos a intentarnos equilibrar psicoemocionalmente todo lo que podamos, porque sí o sí le vamos a ayudar a nuestro cuerpo y a la medicina a que todo vaya mejor, pero que hay veces que no solamente porque nos hayamos equilibrado psicoemocionalmente la enfermedad desaparezca del todo, no. Entonces esto es lo que yo quiero trasladaros como médicos, que no podemos jugar a, ya está, me arreglo psicoemocionalmente y se arregla todo. No, no, porque la gente se frustra y cuando no ve resultados dice, ¿qué estoy haciendo mal en mi mundo psicoemocional? Y entonces se sienten culpables. Y entonces algo que pretende ayudar vuelve a ser otra vez una arma de doble fila. Por tanto, nosotros tenemos que equilibrar lo máximo posible al mundo psicoemocional, hacer ese trabajo, pero existen más herramientas que nos tenemos que apoyar. Y si necesitamos medicina durante un momento de nuestra vida. Tenemos que ser flexibles, porque en la flexibilidad nos va a ayudar a nuestro cuerpo. Pero si estamos diciendo, no, yo puedo solucionarlo por mí mismo, pero con miedo detrás, allí no te va a funcionar. Entonces, tenemos que entender la teoría esta para esto, para entender que claro, si no nos hemos enfermado todavía cuando vivamos un conflicto en nuestra vida, porque en la vida van a venir conflictos, tenemos que ser conscientes al ver estos vídeos de cómo le hablamos a nuestro cerebro, cómo lo estamos viviendo. Eso es lo que nos puede dar luz, ¿no? Si a mí me pasa ahora algo, ver mi diálogo interno para intentar ser consciente de lo que le estoy mandando a mi subconsciente y lo que mi subconsciente está interpretando y me quiere ayudar activando determinados programas biológicos que tiene. Y entonces, claro, pues allí se arma el lío. Entonces, es muy chulo lo que dice Hammer, decir, ojo lo que te dices porque está relacionado con determinadas partes cerebrales, lo que os digo, por ejemplo, a mí no me cuadra que la glándula mamaria, ¿no?, en el mesodermo, que esté relacionada con el cerebelo, cuando la estructura de la glándula mamaria no tiene relación con ese cerebelo de ninguna de las maneras, es otro. Entonces ahí hay cosas que me faltan, pero sí que entiendo, de verdad os lo digo y es lo que quiero que os llevéis de esta tercera ley de Hammer, sí que entiendo que determinados programas biológicos se puedan activar según lo que nos decimos y que esos programas biológicos estén relacionadas de alguna manera con las partes del cuerpo que enferman. Entonces, ¿qué necesitamos? Entender más esto, entender más esos diálogos que nos decimos con los puntos que se activan y con los programas biológicos que se activan y con los órganos que enferman. Y esa conexión es la que haría desarrollar esta parte de la teoría de Hammer un poco más profundamente con el método científico detrás. Porque aquí hay puntos que se me quedan cojos, pero sí que es verdad que hay eso. Entonces, para llevarnos a casa de hoy, vamos a darnos cuenta de cómo nos hablamos ante los conflictos. ¿Qué información le estamos dando a nuestro cuerpo? ¿Le estamos dando una información de que está en peligro nuestra supervivencia más básica? ¿Le estamos mandando a nuestro cuerpo que nuestro soporte, nuestra estructura no está bien? ¿Le estamos mandando que nuestro mundo emocional, o sea, nuestro mundo social está desequilibrado, nuestro mundo relacional, como seres relacionales que somos, sociales que somos, no está bien? ¿Qué información le estamos mandando a nuestro cerebro? Porque según esa información van a aparecer
enfermedades en diferentes estructuras que derivan de determinadas capas embrionarias. Eso sí que me parece muy importante. Pero me falta conectarlo mejor, y me falta que se profundice más. Pero sí que considero que hay una verdad detrás de esta tercera ley de Hammer, sí que lo considero profundamente, pero falta desarrollo y nos tiene que servir para ayudarnos a esos diálogos que tenemos cuando nos pasan los conflictos. ¿Qué información estamos mandando al subconsciente? Con eso es con lo que me quedo, con la tercera ley de Hammer, y espero que tú también te quedes, para cuando te pasen los conflictos emocionales impactantes en tu vida, veas qué diálogos tienes en tu vida, para intentar pues equilibrar ese mundo psicoemocional. Ya daremos, como he dicho en los vídeos últimos, cómo trasladar las leyes de Hammer a nuestro mundo real y físico y de aquí. Bueno, pues espero que ya te haya quedado claro la tercera ley de Hammer, más o menos, que ya sabemos un poco todas estas relaciones, que esta tercera ley de Hammer para mí es la que tiene miga y la que la ciencia tendría que desarrollar. Y desarrollaremos la otra, la cuarta y la quinta, y daremos unas prácticas para bajar la tierra. Así que, si te gusta el tema de las leyes de Hammer como a mí, que me encanta, pues sígueme, suscríbete en el canal, dale a la campanita para que te avise de los vídeos, y te espero aquí. Espero que te haya servido. Besos, abrazos y bendiciones para todos, y hasta la próxima.